tema haitiano convoca muchas pasiones, pero no tantas como las que han sido de manera oportunista, ese tema, no solamente para el liderazgo local, sino para la comunidad internacional, de la que siempre tenemos que hacer referencia, o de los organismos multilaterales que han dado señales bastante claras de que no están en disposición ni tampoco van a resolver la situación. Pero bueno, es el día, hoy ha llegado el día y mucha gente se preguntará, como decíamos hace un momentito, qué es lo que está pasando. Está ocurriendo que hoy se pueden complicar muchísimo la situación en Haití. Se pueden complicar muchísimo porque es precisamente desde el 7 de febrero, desde cuando en el 86 cayó el hijo del dictador, también dictador Jean-Claude Duvalier, que salió huyendo para España. Desde ese día, señores, en Haití se estableció justamente el día de la salida de Jean-Claude Duvalier para la transición. El primer presidente democrático lo hizo Jean-Bertrand Aristide en el 91, después volvió y lo hizo también en el año 2001, y Jovenel Moïse, en el 96, y después Jovenel Moïse, ¿no?, que también lo hizo en el 2001, Aristide, y Jovenel Moïse fue en el 2021, exactamente, así es la cosa. O sea, ese mismo que tuvo ese lío serio en febrero de 2021, porque la oposición decía que él había salido elegido en el 2016. Ustedes te recuerdan que se hablaba de la ilegalidad de Moïse frente a Haití. En fin, el caso es que es la situación de nunca acabar respecto al tema haitiano. Y ahí estamos de nuevo con las preocupaciones del alcance que pueda tener este país, que se queda prácticamente en un limbo, porque ¿qué va a pasar entonces ahora en Haití? ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Cómo se va a llenar ese limbo? Que no es casual, pienso, y estoy total y absolutamente convencida que no es casual. El problema, y lo he repetido muchas veces respecto al caso de Haití, se han concentrado mucho de manera maliciosa, pienso, y muy pensada en el problema de la seguridad de Haití, en el problema de esas dimensiones que son muy específicas en términos policiales y represivos, ¿no? Sin pensar, por supuesto, en lo que es la dimensión política más amplia. Y a eso se ha apostado, a ese control territorial. En eso no se ha pensado ni se ha querido pensar. ¿Cómo es que ese país pudiera ser retomado sin un proceso electoral? Yo no lo sé. Un proceso electoral que pudiera habilitar una recomposición de ese poder político, en una autoridad que pudiera ser legítima. Lo saben, pero eso lo han obviado, considerando, por supuesto, que desde hace 8 años en Haití, en ese país, no se celebran elecciones. Y por tanto, los poderes judicial, los poderes legislativos, desde hace mucho tiempo están virtualmente desarticulados, y no es por obra y gracia. Y así también suspendidos o gravísimamente debilitados todos los servicios educativos, todos los servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Un desastre ha sido Haití. Entonces, esa postergación que no ha sido obra de la casualidad permanentemente de las elecciones, ¿para qué ha servido? Simplemente para debilitar aún más ese Estado, para debilitar aún más su clase política, para seguir mermando aún más esas capacidades de maniobra de quienes han pasado la vida traficando como traficantes de la crisis respecto al tema de Haití. Y por añadidura, todas esas políticas de shock económico que fueron implementadas, como el decretado aumento, ustedes recordarán, de los combustibles a un 100%, y ahí empezó entonces todo ese desastre, o profundizándose ese desastre como medida, y solo como golpe de gracia, definitivamente, para las amplias mayorías populares que se ha tenido que debatir en los últimos tiempos en el filo de la supervivencia, y que han dado más oxígeno a la expansión y al control territorial de las bandas armadas, profundizando quizás de manera irreversible el tema de la paramilitarización de ese país. En definitiva, cortar el tráfico de armas, garantizar la recomposición de una autoridad política legal que no han querido hacer, y legitimar a ese país y poner en suspenso todas esas medidas económicas austericidas, debieron ser unos puntos insoslayables para los que han pretendido resolver la situación haitiana. Solo se habla de ocupación, que desde mi punto de vista, una nueva ocupación no creo que vaya a resolver el problema, y mucho menos en las condiciones tan explosivas en las que se encuentra Haití en los últimos días, que solo podría generar una guerra civil de características internacionales, o en el mejor de los casos,
a temperar un fenómeno con nuestros vecinos, que no habrá más que manifestarse con una mayor crudeza, con más de lo que ha ocurrido en los últimos años de manera sucesiva, salvo que yo pienso tengan un plan entonces respecto a Haití, como una colonia de ocupación permanente, que es una idea que algunos desde hace muchísimo tiempo están acariciando.